El ADN en una célula eucariótica está secuestrado en el núcleo. El núcleo ocupa aproximadamente el 10% del volumen de la célula. Está delimitado por una envoltura nuclear, que vemos acá, que está formada por dos membranas concéntricas. Estas membranas tienen poros, y esos poros tienen sistemas de transporte activo para moléculas que van a entrar al núcleo o que van a salir al citosol. La envoltura, como recordamos, está directamente conectada con el retículo endoplásmico y está rodeada por dos capas de filamentos intermedios que vemos en este esquema. Vemos la envoltura nuclear, este es el espacio que hay entre una membrana y la otra de la envoltura nuclear, y hay dos capas de filamentos intermedios, una por debajo de la envoltura nuclear, que es lo que se llama la lámina nuclear, y otra por fuera de la envoltura nuclear. También mencionamos que están los poros en la envoltura nuclear. Todos estos elementos los vamos a ir estudiando a continuación. Pero ¿para qué existe el núcleo? ¿Por qué las células procariontes se transformaron en eucariontes por la aparición del núcleo? Aparentemente hay dos razones. Primera es la existencia del citoesqueleto. El citoesqueleto interviene en el movimiento de las células. Las bacterias no tienen citoesqueleto y tienen el ADN directamente en contacto con el citoplasma. El movimiento de las bacterias se produce por estructuras externas como los flagelos o las cilias, mientras que las células eucariontes, al tener esqueleto, tienen fuerzas internas en el citoplasma producidas por los microtúbulos y los microfilamentos, y esas fuerzas internas podrían romper el ADN, motivo por el cual el ADN tuvo que encerrarse en un compartimento especial para estar a salvo de esas fuerzas generadas por el citoesqueleto. Ese podría ser un motivo. El segundo motivo por el cual podría haber aparecido el núcleo en la evolución es para proteger al ARN mensajero. Una característica especial de las células eucariontes es lo que se llama el procesamiento del ARN, que es toda la serie de mecanismos químicos que le suceden al ARN después que es fabricado a partir del ADN. El ARN se fabrica a partir del ADN y luego es procesado químicamente por un mecanismo que se llama empalme. Y ese proceso químico es muy delicado y también tiene que ocurrir en un lugar aislado del citoplasma, y podría ser el segundo motivo por el cual en la evolución apareció el núcleo. Dicho esto, vamos a comenzar con el estudio de la envoltura nuclear.
La envoltura nuclear encierra al ADN y define un compartimento que es el núcleo. Está formada por dos membranas concéntricas que están en continuación con el retículo endoplásmico. Esas dos membranas, que son la membrana externa y la membrana interna de la envoltura nuclear, a pesar de que están en continuidad, no están separadas, sino que es la misma membrana que dobla y continúa con la otra, pero a pesar de ser la misma membrana, tiene diferencias en la composición de las proteínas. La membrana nuclear interna tiene específicamente proteínas que se unen con la lámina nuclear. La membrana externa es igual a la membrana del retículo endoplásmico granular y tiene ribosomas. Las proteínas que fabrican estos ribosomas van directamente al espacio que hay entre la membrana interna y la externa cuando son fabricadas. Ese espacio se llama espacio perinuclear. ¿Qué estoy marcando ahí? Espacio perinuclear. Hay un tráfico bidireccional entre el citosol y el núcleo. Citosol acá y el núcleo acá. Hay proteínas que se encuentran en el núcleo, como por ejemplo las histonas y las ADN y ARN polimerasas. También proteínas reguladoras de los genes y proteínas del procesamiento del ARN. Todas estas proteínas son importadas por el núcleo. Se fabrican en el citosol, en los ribosomas, como toda proteína, y tienen que ser importadas, tienen que entrar al núcleo. También hay un transporte desde el núcleo hacia afuera, hacia el citosol, por el cual el ARN de transferencia y el mensajero, que son fabricados en el núcleo, tienen que salir al citoplasma. Estos procesos de importación y exportación son selectivos. Por ejemplo, el ARN solo puede salir del núcleo cuando está correctamente procesado. Hay transportes complejos también entre el núcleo y el citoplasma, como es el caso de las proteínas de los ribosomas. Las proteínas ribosomales son fabricadas en el citoplasma, entran al núcleo, en el núcleo se unen con el ARN ribosómico y luego vuelven a salir al citoplasma para formar los ribosomas. Así que hay mecanismos de transporte complejos que involucran la entrada y la salida. Los poros del núcleo. La envoltura nuclear en todas las células eucariontes es perforada por los poros nucleares. Cada poro está formado por una compleja estructura grande llamada complejo del poro. En este dibujo solamente vemos un agujerito representando al poro, pero inmediatamente vamos a ver un poco más cómo es la realidad. Ese agujerito está rodeado por una estructura grande, tiene un peso molecular, una masa de 125 millones, así que es grande y compleja, y está compuesta por más de 100 proteínas diferentes. Ese complejo del poro tiene una forma octogonal. Aquí tenemos la envoltura nuclear, se ven los agujeritos, pero mirando con más detalle
se ve que en esos agujeros, en esos poros, hay una serie de proteínas de más de 100 tipos diferentes que constituyen el complejo del poro. Aquí solamente están representadas como ovillos, como cadenitas de aminoácidos. Vamos a dibujarlas ahora de otra forma para que sean más fáciles de entender. Aquí tenemos otra aproximación a lo que son las proteínas del complejo del poro. Aquí estaría visto desde afuera un poro, desde el citoplasma, estamos mirando hacia adentro del núcleo y este agujerito es un poro y vemos esas proteínas que mencionaba. Cada poro, cada complejo del poro tiene un canal interno, un canal abierto, acuoso, a través del cual las moléculas solubles en agua, que sean chiquitas, pueden atravesar en forma pasiva y entrar al núcleo a través de este canal. En ese canal observamos en el centro también unas moléculas de proteína. Las moléculas chiquitas de menos de 5000 Dalton entran por difusión pasiva directamente a través de esos poros en forma rápida. Quiere decir que la envoltura nuclear es permeable a las moléculas de menos de 5000 Dalton. Una proteína más grande, de 17000 Dalton por ejemplo, le lleva 2 minutos equilibrarse con el núcleo, quiere decir que tarda más. Una más grande, de 44000 Dalton, tarda 30 minutos en equilibrarse con el núcleo. Y una proteína de más de 60000 Dalton directamente no puede entrar. Así que el núcleo es permeable a las menores de 5000 e impermeable a las mayores de 60000. El análisis de estos datos sugiere que el complejo del poro funciona como un orificio cilíndrico de 9 nanómetros de diámetro y 15 de largo. En este esquema estamos viendo solamente desde afuera el canal, la parte libre, el agujero, el diámetro de ese agujero desde aquí hasta aquí sería entonces de 9 nanómetros y la profundidad, el espesor que tiene que atravesar una sustancia para llegar al núcleo sería de unos 15 nanómetros y está rodeada por una serie de proteínas con una arquitectura octogonal. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas proteínas han sido también estudiadas y vamos a ver cómo están constituidas. Poder hacer una reconstrucción. Aquí tenemos visto de otra manera el complejo del poro. Visto aquí en un perfil vemos lo mismo. Tenemos el canal que tiene un gránulo, una proteína en el centro, y estas son las proteínas que forman el complejo del poro, de las cuales aquí vemos que hay proteínas en la superficie externa, aquí estaría el citoplasma, y proteínas en la superficie interna, este es el interior del núcleo. Hay 8 de estas y 8 de estas, o sea que hay un octágono por fuera y un octágono por dentro del poro. Lo analizamos en otros esquemas también, como para desde afuera las 8 moléculas. Otro esquema, y aquí tenemos otro ya con los últimos datos que se conocen. Vamos a enfocar bien el complejo del poro, aquí lo tenemos.
Tenemos aquí el citoplasma, por aquí abajo el núcleo. Esto es la envoltura nuclear, la superficie externa. Esta es la interna, y aquí vemos cómo se continúan una con la otra, formando el agujerito del poro. Aquí lo mismo del otro lado, la envoltura nuclear, cómo se continúa la externa con la interna, formando el orificio del poro. Y en ese orificio se encuentra insertado todo este complejo. Este complejo del poro está formado por los siguientes elementos. Tiene un anillo externo formado por 8 proteínas. Anillo externo. Un anillo interno formado por otras 8 proteínas. Y uniendo cada proteína del anillo externo con la del anillo interno, hay una columna, que aquí está en color rosa, una columna que atraviesa todo el poro. Todos son proteínas. Esta es la columna. Y esa columna tiene otra proteína que funciona como si fuera un remache. Es esta proteína. Esta es la cabecita de ese remache y esta es la cola. Es como un remache que está uniendo la columna a la envoltura nuclear. Esto sirve justamente para unir el complejo del poro a la envoltura nuclear. El complejo del poro podríamos decir que es el anillo externo, el anillo interno y la columna. Y para que esté unido a la envoltura nuclear está este remache. Ahí tenemos bien el detalle. Los anillos, externo e interno, tienen unas prolongaciones en forma de colitas. Estas son las prolongaciones del anillo externo que van hacia el citoplasma, y estas son las prolongaciones del anillo interno que van hacia el interior del núcleo. Aquí lo tenemos visto desde afuera, con todos los últimos detalles descubiertos, visto desde afuera, desde la superficie citoplasmática. Tenemos el anillo externo, las 8 proteínas, las columnas que van para adentro, y vemos acá las proteínas en forma de cola que van hacia el citoplasma. Son fibrillas, las fibrillas del complejo del poro. Y aquí la parte nuclear del complejo del poro, el anillo interno, las fibrillas. Y una diferencia que se nota acá es que las fibrillas nucleares confluyen todas y se juntan formando lo que se llama la canasta nuclear. Esto imagínenselo como un cesto, una canasta, un cesto de residuos formado por fibrillas y una base. Eso es la canasta nuclear. Está solamente del lado interno. Del lado externo las fibrillas no se juntan.
En el complejo del poro hay proteínas receptoras capaces de transportar en forma activa sustancias como ARN o proteínas hacia el interior o exterior del núcleo. Estos complejos del poro son las puertas de entrada y salida del núcleo y por eso tienen esa estructura tan complicada, porque ahí adentro del núcleo está el ADN y tienen que cuidar bien qué es lo que entra y lo que sale. El número de complejos del poro no es estable, sino que varía de acuerdo a la actividad del núcleo. Cuando el núcleo fabrica más ARN, es mayor el número de complejos del poro. En promedio, en una célula humana, la envoltura de un núcleo tiene 3.000 a 4.000 poros con su complejo. Aquí los estamos viendo en fotografías electrónicas que han sido procesadas, pero acá se está viendo esa estructura del complejo del poro, siempre la simetría octogonal. Vamos a ver en todas las fotografías 8 subunidades, no sabemos si esto es externo o interno. Aquí tenemos otra fotografía procesada del complejo del poro. Aquí hay otra donde se lo ve un poco más de perfil. Y aquí estamos viendo una esquematización también en el perfil, con los distintos elementos que fuimos mencionando, donde tenemos el anillo externo, el anillo interno, la columna y el remache. Ahí tenemos el detalle de un sector del complejo del poro. Existe la posibilidad de que haya un diafragma en el canal que se observa aquí, dibujado. Esto no se ha visto todavía, pero existe sospechas de que puede haber un diafragma en el canal que tiene el poro, que actúe seleccionando las sustancias que puedan entrar o salir. Ahí está el otro lado del complejo del poro. La envoltura nuclear, como todos saben, se desarma durante la mitosis, porque el núcleo desaparece. Vamos a analizar a continuación el proceso por el cual se arma y desarma la envoltura nuclear. Distintos esquemas de los poros, de distintos autores. Aquí observamos este gránulo central, que no hay coincidencia sobre si existe o no realmente. Y para entender cómo se arma y desarma la envoltura nuclear, tenemos que analizar un poco la envoltura nuclear en su conjunto y especialmente la lámina nuclear. Aquí estamos viendo el núcleo desde adentro, como si estuviéramos metidos adentro del núcleo mirando esa cáscara, esa envoltura nuclear, y se observa la lámina nuclear, toda esta malla de proteínas interconectadas que se denominan lamininas constituye la lámina nuclear. Son un tipo
de filamentos intermedios que ya fueron discutidos. Esta lámina nuclear le da la forma y la estabilidad a la envoltura. Es como una especie de felpa o de malla, como si fuera una malla de alambre que está dándole la forma al núcleo, y por fuera de esa malla de alambre está la envoltura nuclear con sus poros. También sirve para mantener fijos los complejos del poro, por esos remaches que fuimos estudiando. La cromatina está unida también a la lámina nuclear en ciertos puntos de contacto, por lo cual la lámina nuclear actúa relacionando el ADN con la envoltura nuclear. Distintas imágenes con microscopio electrónico de la lámina nuclear. Se ven esas canastas que mencionamos del complejo del poro. Aquí tenemos un esquema muy simplificado de la envoltura nuclear. Este es el espacio perinuclear, membrana externa, membrana interna, y por debajo de la membrana interna está la lámina nuclear formada por distintas subunidades de filamentos intermedios. Y aquí fue representado de forma muy simplificada el complejo del poro. Este es el ADN, la cromatina, que vemos que en algunos puntos se relaciona, entra en contacto con la lámina nuclear. El ADN no contacta con la envoltura nuclear en forma directa, sino que contacta con la lámina nuclear, y la lámina nuclear a su vez hace contacto con la lámina interna de la envoltura. ¿Qué sucede cuando este núcleo entra en mitosis y sabemos que desaparece la envoltura nuclear y el ADN queda suelto en el citoplasma? La lámina nuclear se despolimeriza por fosforilación de las lamininas. Entonces tenemos aquí el comienzo de la mitosis, y al fosforilarse las lamininas se desarma la lámina nuclear y eso determina que la envoltura nuclear se rompe y forma pequeñas vesículas aquí tenemos alguna. Se fragmenta la envoltura en pequeñas vesículas de membrana, pequeñas cisternas, quedando el complejo del poro también desarmado. Se desarman todos esos componentes. Aquí tenemos las lamininas que se han fosforilado, eso parece ser lo que desencadena todo, y al mismo tiempo se han formado los cromosomas. Está empezando la mitosis. ¿Cómo se vuelve a armar la envoltura nuclear? Todos estos componentes quedan en el citoplasma, las lamininas fosforiladas, las pequeñas cisternas que eran de la envoltura nuclear y las subunidades del complejo del poro. 3.000, 4.000 complejos del poro desarmados. El ensamblaje
de la envoltura nuclear ocurre cuando las lamininas son desfosforiladas, o sea, pierden el fósforo. Aquí tenemos las lamininas que han perdido el fósforo. Comparamos con la imagen anterior. Acá están las lamininas fosforiladas. Ese parece ser la clave de todo esto. Aquí están las lamininas que han perdido el fósforo y se repolimerizan, se comienzan a unir una al lado de la otra, uniendo entre sí las distintas cisternas que se habían formado al desarmarse la envoltura y también volviendo a formarse los complejos del poro. Se van formando estructuras que ya comienzan a rodear a cada cromosoma en un comienzo. Cada cromosoma empieza a rodearse por pequeños núcleos que se van formando al comienzo separados. Todo eso se va uniendo. Ya en la telofase se van agrandando cada vez más esas cisternas hasta que, al unirse todas, queda formado de nuevo el núcleo. Entonces, insisto que la clave de todo el proceso de armado y desarmado del núcleo está en la lámina nuclear y podría ser la fosforilación y la desfosforilación de las lamininas. Estos son los últimos conocimientos que hay sobre el tema.